Empezamos ya el encuentro número 18 de Política Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos hablando de política peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Recordamos siempre el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y vamos a compartir hoy con ustedes la segunda parte del capítulo 9 referido al Estado. No sin antes recordar, como en todos los encuentros, el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, como dijimos recién. Soberanía política que implica, en primera instancia, respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y después de haber compartido ayer los extraordinarios textos de Perón sobre los fines del Estado, entre los cuales está ser un instrumento adecuado para la consecución de la finalidad suprema del peronismo, que no es ni más ni menos que trabajar, trabajar y trabajar para lograr lo antes posible la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por eso vimos primero cuál es el concepto peronista de territorio nacional. En cuanto al concepto peronista de pueblo, vimos también el tercer elemento constitutivo de Estado, o sea, la autoridad. Y por último, el elemento del Estado es el fin que se asigna a sí mismo. Y veremos hoy el servicio del Estado, el tema 2 y el tema 3, referido a la defensa nacional y a las Fuerzas Armadas. Los fines del Estado y el lugar de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas en el Estado Nacional. Y empezamos entonces el tema 2 del capítulo 9, que se refiere al servicio del Estado. Y Perón lo decía así: el gobierno, que como tal dirige a la administración pública, y esta que ejecuta sus directivas, son dos organismos indispensables e insustituibles en la tarea de hacer grande a la patria. Una de las dos finalidades supremas del peronismo, la felicidad del pueblo y hacer grande a la patria. Pero es indispensable que meditemos profundamente sobre la necesidad de coordinación y colaboración que debe existir entre gobierno y administración pública, o sea, entre gobierno y Estado. Normalmente, el ritmo de marcha del gobierno debe estar perfectamente sincronizado con el ritmo de marcha de la administración ejecutora. Cuando el gobierno marcha demasiado rápido y la administración demasiado lenta, todos esos planes pueden venirse abajo o quedar truncos en sus realizaciones. De ahí la extraordinaria importancia que adquiere cada uno de los empleados del Estado en el desenvolvimiento de la acción de gobierno. Empleados del Estado que en el último gobierno neoliberal le decían grasa militante, y que los persiguieron implacablemente durante los 4 años. Perón decía: de ahí la extraordinaria importancia que adquiere cada uno de los empleados del Estado en el desenvolvimiento de la acción de gobierno. Claro que sí. El gobierno más feliz será aquel que tenga un cuadro de funcionarios y empleados que ejecuten leal,
sincera y fielmente sus concepciones. Y el ideal de un cuadro de empleados públicos ha de ser el de tener un gobierno que le diga claramente qué es lo que quiere, cómo quiere que se realice, que lo respete, que lo proteja, que lo ayude en su vida. Perón, 4 de diciembre del 47. Qué extraordinario este hombre. Repito, y el ideal de un cuadro de empleados públicos ha de ser el de tener un gobierno que le diga claramente qué es lo que quiere, cómo quiere que se realice, que lo respete, que lo proteja y que lo ayude en su vida. En el discurso citado precedentemente, Perón se refiere al primer problema que debemos considerar al estudiar el tema relativo al servicio público, es decir, al de las relaciones entre el personal que integra la administración estatal, o sea, el Estado, y el gobierno. El gobierno, responsable constitucional y legalmente de la conducción general del país, realiza su misión mediante el auxilio de sus cuadros auxiliares constituidos, en primer lugar, por la administración estatal. La administración pública es fundamentalmente un organismo ejecutor. Sirve al Estado y al gobierno realizando con lealtad, sinceridad y fidelidad las concepciones y los objetivos que le son indicados. Debería ser así. Pero así como el gobierno puede y debe exigir del personal administrativo ese cumplimiento, este tiene derechos frente al gobierno, derechos que enuncia Perón en una frase citada. No puede haber un funcionario de ninguna categoría ni un empleado destinado al servicio de la nación que no piense estrechamente dentro de la doctrina nacional, porque él es el ejecutor directo de esa doctrina, decía Perón el 2 de julio del 52. La doctrina nacional o justicialismo, siendo la doctrina aceptada por el pueblo para ser gobernado según ella, porque la doctrina peronista o justicialismo había sido enunciada en el artículo 3 de la ley referida al segundo plan quinquenal, si no mal recuerdo, del 29 de diciembre de 1952. Y acá Perón, el 1 de diciembre del 52, anuncia a la Asamblea Legislativa el segundo plan quinquenal. Entonces la doctrina nacional, siendo la doctrina aceptada por el pueblo para ser gobernado según ella y según esa ley que está explicando ahí el general Perón, debe ser conocida, compartida y sentida profundamente por todos los funcionarios y empleados que constituyen la administración pública. Debería ser así. Y esto no como una imposición arbitraria o ilegítima, sino como un deber constitucional y legal, puesto que a los empleados y funcionarios públicos se dirige con mayor rigor la admonición de Perón cuando dice: esos mismos principios esenciales resplandecen ahora como estrella polar de la nación en el preámbulo de su nueva Constitución justicialista de 1949, y ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Perón ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 50. Discurso que no me canso de recomendar a todas y a todos su lectura completa. El servicio del Estado requiere no solo condiciones de capacitación técnica y profesional,
sino fundamentalmente un severo sentido de la ética administrativa. Inculcar en toda la administración pública la más estricta honradez y honestidad, que unidas a una profunda conciencia de la responsabilidad y del deber y un gran espíritu de sacrificio y renunciamiento, pueden asegurar la eliminación de todas las corruptelas administrativas y es uno de los deberes esenciales del gobernante. Y es uno de los deberes esenciales del gobernante. Y ante estas exigencias que nos plantea Perón respecto a los funcionarios públicos, cuán importante es que los que nos consideramos militantes del peronismo contribuyamos todos y todas a la difusión lo más rápida y lo más completa posible de la doctrina peronista y sus implicancias en todos los ámbitos. Ante todo, afirmaba Perón en su primer mensaje presidencial al Congreso de la Nación, manifiesto mi fervoroso deseo de impedir las corruptelas administrativas y exigir estricta honradez en la gestión de los negocios públicos. Para lograrlo, habré de obtener de mis colaboradores en la función ejecutiva, desde los más altos hasta los más modestos, una corrección que sirva de ejemplo a los ciudadanos y ciudadanas. Para ello, encarezco a todas y a todos, y especialmente a los legisladores y legisladoras, que observen y denuncien sin apasionamientos partidistas y con clara noción de responsabilidad, cuántas transgresiones a la ética advierta en la conducta de los funcionarios, prestándome así la más estimable de las colaboraciones. Por mi parte declaro que estoy dispuesto a perseguir hasta el límite máximo que me permiten mis atribuciones presidenciales y a denunciar ante la opinión pública donde ellas no alcancen toda falta comprobada que en ese orden de cosas llegue a mi conocimiento, cualquiera sea el poder del Estado en que aparezcan cometidas. Recordemos que Perón había recibido un Estado absolutamente corrupto, como desgraciadamente nos lo dejaron también a nosotros el 10 de diciembre de 2019, el 10 de diciembre de 2019. Quiero que mi gobierno, sigue General Perón, sea, por así decir, escuela de ética política y administrativa que trascienda la conducta de los partidos políticos. Perón, 1 de mayo de 1946, ante la Asamblea Legislativa. Las asambleas legislativas antes eran el 1 de mayo. Y creo que con la ley de 1994 se cambiaron al 1 de marzo. Uno de los males que afectan en los estados modernos a la administración pública es el conocido con el nombre de burocracia. Esta, con sus secuelas de incompetencia, frondosidad administrativa, multiplicación innecesaria del personal y de los trámites administrativos, lentitud y complicación en los procedimientos y sobre todo con su espíritu propenso siempre a evitar las responsabilidades y la energía ejecutora en el trabajo, carcome como un cáncer la vida del Estado. Y Perón lo decía de la siguiente manera. Una de las cosas, después de la deshonestidad, de que más se queja la gente, es la de la burocracia que retarda los trámites en todos sus aspectos. ¿A qué obedece esto? En la administración pública, y esto se ve hasta en las instituciones militares, que son las que tienen disciplina y código, hay una burocracia retardatriz cuyas veces, por la ampulosidad
Digo, muchas veces por la ampulosidad, otras veces por la inercia que mata todas las inteligencias y todas las capacidades. Lo decía Perón el 2 de julio del 52. Es este espíritu de inercia, de irresponsabilidad y de ampulosidad el que hay que combatir por todos los medios a fin de que la administración pública sea realmente eficaz. El funcionario y el empleado público tienen el deber de solucionar los problemas que el pueblo les presenta y solucionarlos de inmediato. Quien recibe el expediente, dice Perón, debe pensar si lo puede resolver o no. Si lo puede resolver, que lo haga. Firma fulano de tal y toma la responsabilidad de la resolución, cualquiera sea su jerarquía. Si no lo puede resolver, va al jefe y le pregunta cómo se resuelve. Bien, firma el jefe y listo, y sale. Y hasta por teléfono se hace, si es necesario, tomando los recaudos indispensables. Miren ustedes, el teléfono era en ese momento el instrumento más moderno que había en el año 1952 y el general lo propone para su ejecución. Miren ustedes si hoy no podemos usar todos los medios técnicos que tenemos al alcance para acelerar los trámites que necesita nuestro pueblo. Si nosotros, añade el general, no tomamos el sentido burocrático del trámite, perdón. Si nosotros, añade el general Perón, no matamos el sentido burocrático del teletrámite, el teletrámite nos van a matar a todos nosotros. Esa es la realidad. Si no nos apuramos, si no hacemos las cosas como corresponde, el general le decía, dele trámite, dele trámite. Se ve que en su época lo expresaban de esa manera. Esto lo decía el general el 2 de julio del 52. Y vamos a ver ahora el tema 3 del capítulo 9, el último tema de este capítulo, que se refiere a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. A la defensa nacional y a las Fuerzas Armadas. Hemos dicho, analizando la segunda acepción de la palabra Estado, que su signo característico era el poder de imperio, la autoridad no sujeta dentro de sus límites territoriales a más traba que las impuestas por el cumplimiento de objetivos tales como la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Las dos finalidades supremas para todo peronista y para todo gobierno peronista. La autoridad del Estado no debe ser afectada por la acción de los otros estados, porque entonces dejaría de ser soberana. Son las Fuerzas Armadas las llamadas, en primer término, al mantenimiento de esa soberanía, al mantenimiento de esa intangibilidad que el territorio nacional, debe tener. Las misiones que la Constitución y las leyes establecen para las Fuerzas Armadas ubican a estas, en cierta manera, como las primeras servidoras del Estado. En efecto, su intervención constituye el último argumento de la autoridad, el más poderoso para hacer respetar en lo interno la voluntad del pueblo legitimada en sus representantes, o bien en lo externo para asegurar la supervivencia y la soberanía de la nación. Esto lo decía Perón el 20 de diciembre del 46. Un rápido volver sobre nuestra historia nos permitirá recordar el infinito número de hechos que ejemplifican la lucha del ejército por conquistar primero y mantener después nuestra independencia nacional. La acción de Belgrano en el Paraguay, Belgrano del que este año 2020, estamos en julio del 2020, lunes 20 de julio del 2020,
año declarado de Belgrano por los 200 años de su fallecimiento. La acción de Belgrano en el Paraguay, las expediciones libertadoras al Alto Perú, la defensa de las fronteras por Güemes y sus gauchos, la gesta sanmartiniana, que es el más noble himno de solidaridad que la historia registra, todos fueron escritos por la sangre de los soldados argentinos y argentinas. Fue ese mismo pueblo hecho marino el que acompañó a Bouchard por el Pacífico, el que estuvo junto a Brown en sus jornadas de gloria. Fue sangre de ese mismo pueblo la que tiñó el Paraná cuando Francia e Inglaterra pretendieron, rompiendo las cadenas de obligado, atarnos a las pesadas cadenas de la sumisión. Los ejemplos citados son suficientes para que entendamos que la tradición de nuestro ejército es de las más puras en gloria y patriotismo, porque siempre se puso al servicio de los intereses superiores de la patria, al igual que nuestros héroes de Malvinas. Igual que nuestros héroes de Malvinas. Para el peronismo, patria y ejército marchan unidos hacia comunes objetivos porque los une un mismo cordón umbilical, el pueblo. Qué hermosa metáfora. Para el peronismo, patria y ejército marchan unidos, yo diría patria y fuerzas armadas, marchan unidos hacia comunes objetivos porque los une un mismo cordón umbilical, el pueblo. Las Fuerzas Armadas son la síntesis del pueblo. No pertenecen, por lo tanto, a determinados partidos o sectores, ni puede servir de instrumento de la ambición de nadie. Pertenecen a la patria, que es hogar común, y a ella se deben por entero, según nos decía el general el 20 de diciembre del 47. Siendo el ejército una parte del pueblo, posee las mismas virtudes, aumentadas, si se quiere, por esa escuela del carácter que es la vida militar. Debería ser así. Por eso, el fiel cumplimiento de su deber hace a nuestros soldados ejemplos para el pueblo del que emanan y que lo nutre de patriotismo. Debería ser así. Perón lo decía de esta manera: virtud, disciplina, lealtad, abnegación y sentido ético de la vida son condiciones castrenses, pero son también virtudes supremas generales. Dios te oiga, mi general, Dios te oiga. Para el pueblo soy su máxima representación y soy su ejemplo. Sois por tradición la fuerza que vela en su descanso y la custodia de sus tradiciones. Nada os impide ser también su ejemplo, como decía el general el 17 de diciembre del 48. Después pasaron otras cosas, mi general. El ejército es así escuela del carácter, del valor, de la honradez, de la disciplina. Disciplina que se hace solidaridad cuando el soldado se hermana a sus iguales en el amor a la institución y en el cumplimiento de su deber. Recordemos que todo esto está escrito a finales de 1954, cuando todavía el ejército y las Fuerzas Armadas no habían cometido los gravísimos errores que van a cometer en los años 60 y 70. Por todo esto, ha podido decir el general Perón que las Fuerzas Armadas son la genuina representación del pueblo. Para suerte de la República, equivocadamente están quienes subestiman los valores morales de las Fuerzas Armadas, porque ellas son la representación genuina del pueblo argentino, con todas sus grandezas y todas sus virtudes, por la razón fundamental
de que su capital humano es carne y sangre de su pueblo, es así nomás, ya que sus cuadros y el personal incorporado voluntaria u obligadamente a sus filas proviene sin distinción de los más diversos hogares y regiones de nuestro querido país. Esto lo decía el general el 5 de julio de 1948. Claro está que la misión de las Fuerzas Armadas no termina con la muy honrosa de dar su vida por la patria, luchando por mantenerla libre y soberana. Si así fuera, la acción del ejército se vería constreñida a época de guerra, quedando en completa pasividad en los momentos de paz y de organización. Esto último, sin duda, ocurre en aquellos estados en que pueblo y ejército no solo están divorciados, sino que más aún son enemigos, como nos pasó lamentablemente durante algún tiempo. Y todavía en algunos ámbitos sigue pasando. En cambio, en el Estado peronista, pueblo y ejército coadyuvan al logro de los fines que el gobierno se ha impuesto y lo hacen porque forman parte de la comunidad organizada. Y ahora con el gobierno de Alberto, nuevamente estamos volviendo a esta característica peronista donde Estado, pueblo y ejército coadyuvan al logro de los fines que el gobierno se ha impuesto en este momento y lo hacen porque forman parte de la comunidad organizada, ayudando eficaz y febrilmente a los sectores vulnerables de nuestro país, brindando todo tipo de ayuda, los distintos integrantes de las distintas fuerzas armadas. Las Fuerzas Armadas, en efecto, no estuvieron ausentes en la lucha decidida que libró el general Perón por hacer de nuestra patria una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Después muchos derraparon. Su acción en la consolidación de nuestra economía mereció estas palabras del general. Resulta grato a mi espíritu de soldado reconocer el papel importante que están jugando las Fuerzas Armadas en la consolidación de nuestra independencia económica, no solo como custodio de la soberanía nacional, sino también por su contribución efectiva y trascendente en el campo de la economía del trabajo. Hablan de ello elocuentemente la flota mercante del Estado. El Instituto Aerotécnico, la fama y el impulso creador de la gobernación marítima de Tierra del Fuego y de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, la explotación del carbón de Río Turbio o bien las actividades de la Dirección General de Fabricaciones Militares que crea industria, instala altos hornos, levanta fábricas y talleres, donde también se produce material de uso civil, productos químicos y fertilizantes, institución que ahora está empeñada en echar las bases para la ejecución de un plan siderúrgico sobre el que descansará gran parte de nuestra capacitación industrial. Todas estas actividades hoy privatizadas por los cipayos y vendepatria. Todo ello es realizado por nuestras Fuerzas Armadas sin perjuicio de las actividades culturales que se realizan en los colegios y liceos, la instrucción de analfabetos, la preparación física y moral de nuestros conscriptos, hoy no, que no existen más, y la capacitación de millares de jóvenes para los diversos oficios que se llevan a cabo en las escuelas de mecánicos y otras especialidades en las respectivas fuerzas. Esto lo decía Perón también el 5 de julio del 48. El impulso del IAME, creo que eran industrias, no me acuerdo cómo era la sigla esta, que estaba ahí en Avellaneda, IAME. Es un ejemplo acabado del espíritu que domina en las Fuerzas Armadas
en el sentido de ponerse íntegramente al servicio del pueblo. Automóviles, motos, aviones, etcétera, ponen de manifiesto la capacidad industrial de la nueva Argentina. La fábrica de Tolueno en Campana, los altos hornos Apla y Palpalá, la venta de repuestos e implementos agrícolas por parte de fabricaciones militares y la obra ciclópea que cumplen nuestros esforzados marinos en el continente austral, haciendo más nuestro aún el sector antártico e islas adyacentes que nos pertenecen legítimamente. Todo ello demuestra la alta función de servicio nacional que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Las últimas palabras del general Perón, citadas precedentemente, destacan la trascendencia que en el orden social asume la función que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas. Escuela de primeras letras para los alfabetos y de capacitación para diferentes oficios. Exámenes y asistencia médica que permite, al igual que los torneos deportivos que organiza la Fundación Eva Perón para la Niñez, determinar mediante un severo control el estado sanitario de los hombres y mujeres en la edad en que con más vigor deben irrumpir en la vida nacional, construcción de viviendas para el personal de jefes, oficiales y suboficiales, proveeduría y desarrollo de planes tendientes al autoabastecimiento de las unidades del ejército en productos agropecuarios, vinculada estrechamente a la acción de las Fuerzas Armadas, la Cátedra Universitaria de Defensa Nacional que inaugurara el mismo general Perón, sirvió para ilustrar las nuevas concepciones acerca de la guerra que se fundamentan en la noción de pueblo en armas. En la defensa nacional tendrá el ejército, sin lugar a dudas, actuación principalísima, pero el pueblo todo, a través de sus organizaciones, complementará esa acción para hacer posible el logro final de la victoria. El general Perón ha ejemplificado felizmente esta acción conjunta al decir que un país en lucha puede representarse por un arco con su correspondiente flecha, tendiendo al límite máximo que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madero, apuntando hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Sus fuerzas armadas están representadas por la piedra o el metal que constituye la punta de la flecha, pero el resto de esta, la cuerda y el arco, son la nación toda hasta la última expresión de su energía y poderío. Lo decía esto el general Perón el 10 de junio de 1944. Y con estas excepcionales ideas del general Perón, damos por finalizado este capítulo 9 referido a el Estado peronista. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.